¿Y si fuera posible pulsar el botón de avance rápido en la vida laboral? No para saltársela, sino para llegar antes a esa parte en la que el trabajo es una elección, no una obligación. La pregunta que está en el aire es, ¿de verdad es posible jubilarse antes de los 50? Es que esa pregunta lo cambia todo. Redefine el pacto social que hemos aceptado durante generaciones, ¿no? Hoy vamos a meternos en harina y analizar a fondo las fuentes que tenemos sobre el movimiento que intenta responder a eso con un sí rotundo. El movimiento FIRE. FIRE, que son las siglas de Financial Independence Retire Early, o en español, Independencia Financiera, Retiro Temprano. Aunque por lo que he estado viendo, la parte de retiro temprano puede ser un poco engañosa. Sí, totalmente. No va de tirarse en una hamaca a los 40 y no volver a hacer nada. Para nada. La idea central, que por cierto cogió muchísima fuerza después de la crisis de 2008, es llegar a un punto en el que tus propias inversiones te pagan los gastos. Para siempre. Claro, la libertad que te da eso es el verdadero objetivo. Si luego quieres seguir trabajando, es porque te apasiona, no porque necesites el dinero. Exacto. Y nuestro análisis de hoy va a ser precisamente eso. Desgranar la mecánica de este plan, sus diferentes filosofías y, lo más importante, si este sueño americano se puede exportar, si es viable en sitios como España o Latinoamérica. De acuerdo, pues vamos al lío. Todo esto suena muy bien, pero tiene que haber una base matemática sólida detrás. ¿Cómo sabe alguien cuándo ha llegado a ese punto? ¿Cuál es la cifra mágica? En los documentos lo llaman el número FIRE. Exacto. Y la forma de calcularlo es, en teoría, sorprendentemente sencilla. Se basa en la llamada regla del 25. La idea es que necesitas tener invertido un capital que sea 25 veces tus gastos anuales. O sea que si, por ejemplo, una persona calcula que vive bien con 30.000 euros al año, Pues su objetivo, su número FIRE, serían 750.000 euros. Pero invertidos, ¿eh? No en el banco. un momento, pero eso ya plantea una primera dificultad enorme. No vale con decir, bueno, más o menos gasto esto. Implica un control casi obsesivo de cada céntimo. Desde el alquiler hasta el café de media mañana. Me da la sensación de que el primer paso no es invertir, sino convertirte en una contable forense de tu propia vida. Es una descripción muy acertada. Esa es la base de todo el edificio, un conocimiento granular y honesto de tus gastos. Sin eso, la regla del 25 es solo un número en el aire. Y una vez tienes ese patrimonio, entra en juego la segunda parte de la ecuación. ¿Cómo gastarlo sin que se agote? Y ahí es donde entra la famosa regla del 4%, que la teoría dice que puedes retirar el 4% de tu cartera de inversión el primer año y luego ir ajustando esa cantidad con la inflación y en principio el dinero no se acabaría nunca. Suena casi a magia. Suena a magia, sí, pero tiene una base empírica. Viene de un estudio académico muy influyente de 1998, el estudio Trinity. Básicamente analizaron datos históricos del mercado de Estados Unidos y concluyeron que, con una cartera diversificada, esa tasa de retiro del 4% tenía una probabilidad de éxito altísima. ¿Altísima de cuánto? Casi del 95% en un horizonte de 30 años. Ah, aquí es donde se pone interesante. Y donde veo la primera gran grieta en el plan. El estudio habla de 30 años. Eso está pensado para una jubilación tradicional a los 65. Pero la gente que persigue el FIRE quiere retirarse a los 40 o 45. Hablamos de un horizonte de 50 o 60 años. Usar una regla de 30 para un escenario de 60 me parece un acto de fe bastante grande. Has dado en el clavo. Esa es la crítica más fundamental y más seria al modelo popular de FIRE. El riesgo de que te pille un mercado bajista justo al principio de tu retiro, lo que se llama riesgo de secuencia de retornos, es devastador si tu horizonte es tan largo. Una mala racha en los primeros 5 años te puede destrozar el plan para siempre, ¿no? Exacto. Te puede hacer descarrilar por completo. Entonces, ¿qué hace la comunidad FIRE? ¿Ignora esto y cruza los dedos? No, la conversación ha madurado mucho. Las fuentes más recientes y los planificadores más serios ahora defienden tasas de retiro mucho más conservadoras para jubilaciones tempranas. Se mueven más hacia el 3,5% o incluso el 3%. Claro, lo que implica que el número FIRE que necesitas es bastante más grande. Y eso alarga la fase de acumulación. Es la eterna tensión, la de siempre, seguridad contra rapidez. Entiendo. Esta rigidez matemática me hace pensar que no todo el mundo puede o quiere seguir el mismo camino. Imagino que el movimiento ha tenido que evolucionar para no ser un club exclusivo para ingenieros con sueldos altísimos y una vida casi monástica. Totalmente. Lo que empezó como un ideal muy purista se ha diversificado en un espectro de opciones mucho más flexibles, mucho más realistas. Podríamos decir que hay un sabor de FIRE para casi cada persona. El más conocido es el Lean FIRE. La versión minimalista no. Eso es. Casi ascética. Se basa en vivir con muy poco, por debajo de los $40.000 anuales. El objetivo es la libertad total y se valora el tiempo por encima de cualquier lujo. El camino del sacrificio extremo para comprar tiempo. Y en el otro extremo del espectro. Ahí está el Fat FIRE. Es para quienes quieren la independencia financiera pero sin renunciar a un alto nivel de vida. Viajes, buenos restaurantes, lujos. Vamos, que no quieren comer arroz y pollo el resto de su vida. Ni de broma. Hablamos de presupuestos por encima de los $100.000 al año. Obviamente esto requiere una capacidad de ahorro e inversión masiva. Vale, tenemos los dos extremos, el monje y el millonario, pero la mayoría de la gente vive en medio. Y para ellos han surgido las variantes más interesantes y, yo diría, más pragmáticas. Una es el barista FIRE.
La idea es acumular lo suficiente para que tus inversiones cubran tus gastos básicos, pero sigues trabajando a tiempo parcial o en algo que te guste, de baja presión. Para complementar ingresos, imagino, y para no retirar tanto de las inversiones. Y muy importante en Estados Unidos para tener acceso a un seguro médico. El nombre viene justo de eso, de trabajar en un Starbucks para tener su seguro. O sea que la fantasía es cambiar un trabajo corporativo de 80 horas a la semana por servir cafés. Aunque entiendo que no es por el café, sino por la red de seguridad y la tranquilidad mental que te da, es una solución muy ingeniosa a las fallas del sistema. Exacto. Y luego está mi variante favorita, conceptualmente hablando. El Coast Fire. Es casi una filosofía de vida. A ver, cuéntame esa. Alcanzas este punto cuando has invertido suficiente dinero a una edad temprana como para que, sin aportar un solo euro más, el interés compuesto haga su magia y haga crecer ese capital hasta tu número FIRE para cuando llegues a la edad de jubilación tradicional. Espera, explícamelo mejor. ¿Me estás diciendo que alguien podría ahorrar como una loca hasta los 35, llegar a su número Coast y luego olvidarse por completo de ahorrar para la jubilación el resto de su vida laboral? Eso rompe todos los esquemas. Esa es la idea. A partir de ese momento solo necesitas trabajar para cubrir tus gastos del día a día. La presión psicológica de tener que ahorrar el 50% de tu sueldo desaparece. Te libera para tomar riesgos, para cambiar de carrera, montar un negocio. Es la independencia de la presión del ahorro. Exactamente. Bien, hemos dibujado el mapa. Pero ahora viene la pregunta del millón. ¿Cómo se llega a cualquiera de estos destinos? Porque todas las fuentes insisten en que el pilar es alcanzar tasas de ahorro brutales, del 50%, 60% o incluso 70% de los ingresos. Eso, para el ciudadano medio, suena a ciencia ficción. Se consigue actuando de forma muy agresiva sobre dos palancas. La primera es la optimización radical del gasto. Y es importante el matiz. No se trata de vivir en la miseria, sino de lo que llaman frugalidad consciente. Es un ejercicio de prioridades. Claro. ¿Qué te da más felicidad? ¿Un coche nuevo cada 3 años? ¿O 10 años más de libertad? Esa es la pregunta. Las estrategias claves son, primero, eliminar deudas de alto interés, como las de las tarjetas de crédito, y luego atacar sin piedad los tres grandes del gasto: vivienda, transporte y alimentación. Y sobre todo, evitar la trampa en la que caemos casi todas, la inflación del estilo de vida. Esa tendencia a gastar más a medida que ganamos más. Los seguidores del FIRE, cuando les suben el sueldo, fingen que no ha pasado. Todo esa extra va directo a inversión. La automatización ahí es fundamental, ¿verdad? Claro. Programar transferencias automáticas el día que cobras la nómina, que el dinero ni siquiera toque tu cuenta corriente. Es una forma de engañar a nuestro cerebro para que no lo considere dinero disponible. Y la segunda palanca, obviamente, es poner a trabajar todo ese ahorro. El dinero no puede quedarse quieto. Y aquí la comunidad FIRE parece tener una preferencia clarísima por la inversión pasiva, ¿no? Fondos indexados, ETFs. Sí, es el enfoque mayoritario. Y la lógica es aplastante. Son productos diversificados, con costes muy bajos y que históricamente replican el mercado. La idea es no intentar ser más listo que el mercado. Es simplemente comprar el mercado entero y esperar. Aunque imagino que habrá otras vías. Claro, por supuesto. Hay gente que prefiere los bienes raíces para generar rentas por alquiler o las acciones de empresas que pagan dividendos para tener un flujo de caja constante. Vale, pero todo este modelo, la regla del 4%, la inversión en índices globales, tiene un sesgo muy anglosajón, muy estadounidense. No se puede hacer un simple copia y pega en España o en Argentina y esperar que funcione. Los impuestos, la sanidad, la estabilidad económica, todo es diferente. Ese es un punto absolutamente crucial. La adaptación local no es un detalle, es la diferencia entre el éxito y el fracaso. Si miramos a España, por ejemplo, hay una ventaja estructural gigantesca: la sanidad pública. Claro. Eso elimina de la ecuación uno de los mayores gastos e incertidumbres que afronta un jubilado en Estados Unidos. Es un colchón enorme. Enorme. Y además existe una herramienta que mencionan los análisis que es perfecta para esto: el convenio especial con la Seguridad Social. Te permite seguir cotizando, aunque no trabajes, para no mermar tu derecho a una pensión pública en el futuro. Es una red de seguridad adicional. Entiendo. Pero si cruzamos el charco, el panorama es otro. En México, por ejemplo, el gran enemigo es la inflación y la volatilidad del peso. Por eso, allí la estrategia debe incluir instrumentos como los CETES para la liquidez, las fibras, que son como fondos de inversión inmobiliaria con ventajas fiscales, y sobre todo diversificar en dólares para proteger el patrimonio. Y luego tenemos el caso de Argentina, que eso ya es el modo experto de las finanzas personales. Con una inflación de 3 dígitos, la estrategia tiene que ser radicalmente distinta. En Argentina, pensar solo en pesos es un suicidio financiero. La estrategia, según todas las fuentes, debe ser bimonetaria. El instrumento estrella son los CDRs, que te permitan invertir en pesos en acciones de empresas extranjeras como Apple o Amazon. Es una forma de dolarizar tu cartera de forma indirecta. Una cobertura, vamos. Exacto. Y además, son vitales el acceso al dólar MP y la inversión en obligaciones negociables de empresas que pagan en dólares para generar rentas en moneda fuerte. Hemos hablado de siglas, de estrategias, de países, pero todo esto es el cómo. Me pregunto si los análisis profundizan en la parte más difícil, el por qué y el que viene después. Porque acumular una montaña de dinero sin un plan para la vida suena a la receta perfecta para el vacío existencial.
Es el gran elefante en la habitación del movimiento FIRE, sin duda. Muchos se centran tanto en la carrera hacia la meta financiera que nunca se paran a pensar qué harán cuando la crucen. El trabajo, nos guste o no, nos da mucho más que un sueldo. Nos da identidad, una estructura, un círculo social. Quitar eso de golpe puede provocar una crisis muy profunda. Pero ¿no es un poco ingenuo pensar que una puede pasar de una carrera de alta presión a una vida de voluntariado sin más? Las fuentes que leímos dan ejemplos de gente que lo ha pasado mal en esa transición. ¿Cuáles son las señales de alarma? Sí, los blogs y los foros están llenos de historias. La fase inicial, la luna de miel, donde todo es euforia, a menudo da paso a un aburrimiento, a una falta de propósito, incluso a aislamiento. Claro, tus amigos siguen trabajando, tu rutina desaparece. Exacto. Las señales de alarma son la apatía, la sensación de que los días no tienen objetivo, es el peligro de jubilarse de algo en lugar de jubilarse hacia algo. Para evitar ese vacío, los análisis mencionan un concepto japonés que me parece muy potente, el Ikigai. Sí, es un marco de diseño vital perfecto para esta etapa. El Ikigai es ese punto donde se cruzan cuatro cosas: lo que amas, en lo que eres buena, lo que el mundo necesita y aquello por lo que te pueden pagar. La independencia financiera te permite eliminar el último elemento de la ecuación, o al menos quitarle toda la presión. Te da la libertad de enfocarte en los otros tres. Así que la clave no es dejar de trabajar, sino empezar a trabajar en tu Ikigai. Exactamente. La independencia financiera no es el fin de la actividad, es el comienzo de la actividad con propósito. Puede ser montar ese pequeño negocio que siempre quisiste sin la presión de que te dé de comer. Puede ser la mentoría, el voluntariado, aprender a tocar un instrumento, escribir un libro. Es la reconquista de tu autonomía. Justo, para dedicar tu energía a proyectos que te llenen de verdad. Entonces, resumiendo este análisis, la idea de jubilarse antes de los 50 es matemáticamente posible. Pero es mucho más que una fórmula. Exige una disciplina de hierro, un ahorro muy agresivo y una estrategia de inversión inteligente. Y sobre todo, adaptada a la realidad de cada una. Y que no haya un único camino. El ecosistema FIRE, con sus variantes Lean, Fat o Ghost, ofrece un abanico para que cada uno diseñe su propia versión de la independencia. Pero el éxito del plan, a largo plazo, no se mide en la cuenta de resultados de la cartera de inversión, ¿eh? Se mide en el bienestar psicológico, en haber construido un plan de vida, no solo un plan financiero. La verdadera recompensa no es la inactividad, sino la soberanía sobre el recurso más valioso que tenemos, nuestro tiempo. Esa es la conclusión fundamental. La verdadera libertad no es no tener que trabajar, sino tener el poder de decidir en qué trabajas cada mañana. Lo cual nos deja con una reflexión final que va más allá de los números. La filosofía FIRE nos obliga a preguntarnos algo, tengamos la edad que tengamos. Si el dinero no fuera un problema, si tuviéramos esa libertad hoy mismo, ¿qué empezaríamos a construir? Y, quizá más importante, ¿qué pequeño paso, por minúsculo que sea, podríamos dar en esa dirección esta misma semana, mucho antes de alcanzar ningún número FIRE?